Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal en donde voy a hablarles de las selecciones que para mí tienen oportunidades de disputar su primer mundial en la edición de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Sin más que decir, empecemos. Como ya dije antes, mencionaré selecciones que para mí tienen chances de hacer su primera aparición mundialista en 2026. Hablaré un poco de su historial a nivel continental, sobre los jugadores referentes que podrían ayudarlos a clasificar al mundial que viene, si tuvieron alguna ocasión cercana previamente para debutar y cómo será su camino a Norteamérica 2026, si es que este ya se ha confirmado. El primer país que mencionaremos es Venezuela. La Vinotinto es el único equipo de Conmebol que aún no ha clasificado a un mundial absoluto. Está en el puesto 57 del ranking FIFA y a nivel continental su mejor actuación fue un cuarto lugar en la Copa América de Argentina 2011. Ya tuvo dos ocasiones cercanas para debutar, rumbo a Sudáfrica 2010 donde terminaron octavos a 2 puntos de Uruguay que clasificó al repechaje y camino a Brasil 2014, donde terminaron sextos a 5 puntos del puesto de playoff que lo volvió a conseguir Uruguay. En ambos procesos tuvieron resultados irregulares en las últimas jornadas que los privaron de hacer algo más. Tras una eliminatoria floja Qatar 2022, donde finalizaron últimos con 3 victorias, un empate y 14 derrotas, buscarán aprovechar la expansión de cupos en Conmebol, que pasan a ser 6 cupos directos y un repechaje, bajo la dirección del argentino Fernando Batista. Venezuela posee una camada interesante con nombres como lo son Wilker Fariñez, arquero del Lens francés, Nahuel Ferraresi, central del Sao Paulo del Brasileirao, Yangel Herrera, mediocampista del Girona de la Liga Española, o los delanteros Salomón Rondón, que está en mi país con River Plate, y Josef Martínez, que está en el Inter de Miami con Lionel Messi. Yo tengo fe que en 2026 la Vinotinto logrará al fin debutar en la Copa Mundial, ya sea con un cupo directo o ganando el repechaje. Inician un nuevo ciclo eliminatorio para ese mundial en septiembre visitando a Colombia. ¿Ustedes piensan que podrán clasificarse? Déjenme su pronóstico en los comentarios. Ahora nos vamos para UEFA a hablar de Finlandia, un país que hace no muchos años era la única selección nórdica que no había clasificado a un mundial o Eurocopa. Pero los búhos reales rompieron ese maleficio en 2019 al entrar a la Eurocopa 2020, hazaña de la cual hablé en uno de los primeros videos de este canal. En ese certamen estuvieron en el grupo B e iniciaron ganando 1-0 ante Dinamarca, pero luego caerían ante Rusia por ese mismo resultado y contra Bélgica por 2-0. Por lo que no pudieron colarse entre los mejores terceros que pasaron a octavos. Y al igual que Venezuela tuvieron 2 clasificatorias donde se quedaron cerca de pasar. La primera de ellas fue para Francia 1998, donde debían vencer a Hungría como locales en el último partido para ir al repechaje. Y hasta los últimos minutos lo hacían, pero un autogol empató el partido y les dio a los húngaros el boleto al playoff. La más reciente fue hacia Qatar 2022, donde recibían a una clasificada selección de Francia y su rival Ucrania visitaba a Bosnia y Herzegovina. Los nórdicos debían al menos igualar el resultado de Ucrania para ir al playoff, pero perdieron 0-2 ante los galos y Ucrania derrotó a los bosnios por ese mismo marcador para pasar al repechaje. Actualmente su director técnico Markku Kanerva tiene jugadores como Glenn Kamara, pivote del Rangers escocés, Lucas Radecki, arquero del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, Viljami Sinisalo, un juvenil que es el arquero suplente del Dibu Martínez en el Aston Villa, Robert Taylor, que está en la MLS jugando con el Inter de Miami de extremo derecho, Oliver Antman, interior derecho del Nordsjælland danés, Fredrik Jensen, interior izquierdo del Augsburgo de la Bundesliga, y su goleador histórico Teemu Pukki, delantero centro del Minnesota United de la MLS. Los finlandeses lideran su grupo clasificatorio a la Euro 2024 y creo que el país número 55 del ranking FIFA va a pelear por sorprender en la clasificatoria de UEFA al Mundial próximo, donde todavía no se sortearon los grupos clasificatorios. Ahora nos vamos a la confederación anfitriona para ver el caso de Guatemala, selección que ganó el campeonato de CONCACAF en 1967 y en Copa Oro terminó en el cuarto puesto en 1996. Está en el puesto 107 del ranking FIFA y en la Copa Oro de este año tuvo un desempeño aceptable al llegar a cuartos de final. La eliminatoria en donde casi debutan fue para Alemania 2006, en donde pasaron al hexagonal final y estuvieron varias jornadas en puestos de clasificación directa. En el último partido debían vencer como locales a Costa Rica, que ya había clasificado, y esperar a que Trinidad y Tobago no le gane a México como local. Con eso los chapines iban al repechaje intercontinental ante Bahrein.
Y si bien los guatemaltecos le ganaron 3-1 a Costa Rica, Trinidad y Tobago remontó y venció 2-1 a los mexicanos para conseguir el cupo al playoff que terminarían ganando. Un triste final para una generación liderada por Carlos "el Pescadito" Ruiz, que hizo soñar a todo un país con el Mundial. Pero para 2026 buscarán hacer valer su reciente actuación en la Copa Oro y así debutar en la competición, aprovechando que los tres más fuertes de CONCACAF ya están clasificados. Y con jugadores como el arquero Nicolas Hagen, que está en el Ney Sajnin israelí, Rubio Rubin, delantero del Real Salt Lake de la MLS, o Nathaniel Mendes-Leng del Derby County del ascenso inglés, buscarán clasificar al país de los mayas al primer mundial de su historia. Lo más probable es que inicien su trayecto al mundial norteamericano en la segunda ronda clasificatoria de CONCACAF, aunque esto no está confirmado aún. El cuarto posible debutante es Malí. Las Águilas son un equipo que suele desempeñarse muy bien en los mundiales sub-17 y sub-20, aunque todavía tienen pendiente jugar uno de mayores. Están en el puesto 51 del ranking FIFA y destacó en la Copa Africana de 1972, donde debutó y llegó a la final, la cual perdió por 3-2 ante la República del Congo. Pero en este siglo obtuvo 2 cuartos lugares en las ediciones de 2002, en donde ellos fueron locales, y en el certamen de Túnez 2004. También fueron terceros 2 veces en los torneos de Gabón, Guinea Ecuatorial 2012 y Sudáfrica 2013. Para Qatar 2022 la venían haciendo muy bien al pasar a la ronda final con 16 puntos de 18 posibles y 100 goles en contra. Y en la tercera ronda para clasificar debían superar a Túnez. En la ida en Bamako perdieron por la mínima con un autogol de Sissako que poco después fue expulsado. Y en la vuelta, en tierras tunecinas, un empate sin goles clasificó a los dueños de casa a Qatar 2022. Malí ha sido un sembradío de grandes futbolistas, como Seydou Keita, bicampeón de la Champions League con el Barcelona, Mahamadou Diarra, que destacó en el Lyon francés y tuvo sus buenos momentos en el Real Madrid, y Frédéric Kanouté, que fue un goleador letal para el Sevilla. Los tres a mi gusto merecían haber disputado al menos un mundial. También está Jean Tigana, que nació en Bamako 5 años antes de la independencia maliense de Francia y jugó para los galos, con quienes ganó la Eurocopa de 1984 y destacó en el fútbol de este país con el Lyon y el Bordeaux. Pero no todo está perdido, ahora tienen varios jugadores importantes para optar al debut en 2026. En la saga están Tamari Traoré del Real Sociedad de la Liga Española, Masadio Haidara, que milita en el Lens de la primera división francesa y fue un pilar para que su equipo sea subcampeón liguero en la última temporada, y Boubacar Kouyaté, que también juega en la Ligue 1 con el Montpellier. Pero en la medular y en el ataque dispone de nombres muy interesantes como: en el mediocampo destacó a Amadou Haidara del RB Leipzig alemán, Yves Bissouma del Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa, Mohamed Kamara, que juega en la primera división de Francia con el AS Mónaco, y Aliou Dieng del Al Ahly egipcio, equipo que es el vigente campeón de la CAF Champions League. Después en la ofensiva están jugadores como el Bilal Touré del Atalanta de la Serie A de Italia, Ibrahima Koné, que está en la primera división francesa con el Lorient, y Sekou Koita, que es uno de los referentes del Red Bull Salzburgo de la Bundesliga austríaca. Para 2026, los dirigidos por Eric Chelle quedaron encuadrados en el grupo I de las clasificatorias africanas, junto a Ghana, Madagascar, República Centroafricana, Comoras y Chad. Si bien los ganeses son ligeramente favoritos, yo creo que cualquiera de los dos puede optar al pase directo. Serán las Estrellas Negras o las Águilas quienes lo consigan. Déjenme sus pronósticos en los comentarios. El quinto caso es otro seleccionado africano que es Burkina Faso. Este caso es similar al de Malí. Tuvieron buenos rendimientos en mundiales de categoría sub-17 y sub-20. Y disputarán el sub-17 este año en Indonesia, pero aún no se sacaron la espina de ir a uno de mayores. En el plano continental tampoco levantaron la Copa Africana, pero desde 2013 en adelante estuvieron cerca varias veces. En la edición que se disputó en Sudáfrica ese año llegaron al subcampeonato, tras perder en la final por la mínima ante Nigeria, fueron terceros en el certamen de Gabón 2017 y cuartos en el más reciente disputado el año pasado en Camerún. Previamente habían sido locales en la edición de 1998 donde también fueron cuartos. En sus últimos 3 intentos se quedaron muy cerca de debutar. Rumbo a Brasil 2014, la selección dirigida por el belga Paul Put pasó a la ronda final donde les esperaba Argelia. En la ida jugada en Ouagadougou malograron un penal pero ganaron sufriendo por 3-2. Pero en la vuelta en Blida perdieron el cupo al caer por la mínima con un remate burkinés al poste en el último suspiro del partido, quedando eliminados por la regla de goles de visitante.
Para Rusia 2018 superó a Benín en la segunda ronda para que los burkineses, guiados por el lusitano Paulo Duarte, terminaran 5 puntos por debajo de Senegal, que consiguió la clasificación a ese mundial en su grupo. Para Qatar 2022 debían vencer en la última jornada para ir a la ronda final. Al igual que rumbo a Brasil 2014, su verdugo volvió a ser la selección argelina, con quienes empató en el último partido en Blida a 2 goles, en donde se le fue entre las manos otra chance de pelear por una plaza mundialista. Ahora con 9 cupos y medio para la CAF, Burkina Faso tiene jugadores para obtener uno de ellos, como pueden ser Hervé Kofi, arquero del Charleroi belga, Issa Caboré, zaguero que está cedido en el Luton Town de la Premier League y cuyo pase es propiedad del Manchester City, Edmond Tapsova, central del Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, Ismailia Ouedraogo, mediocentro del PAOK de la Superliga griega, Lassina Traoré, delantero centro del Shakhtar Donetsk de la primera división ucraniana, Bertrand Traoré, que también juega en esa posición en el Aston Villa de la Premier League, y Dango Ouattara, que también es delantero centro en la Premier inglesa con el Bournemouth. El sorteo les deparó a los burkineses un grupo A muy potente, con uno de los mayores pesos continentales como lo es Egipto, y una selección constante en la Copa Africana como lo es Guinea-Bissau, acompañados también de Sierra Leona, Etiopía y Djibouti. Si bien los faraones parten con favoritismo y no lo niego, estoy convencido de que Burkina Faso peleará hasta el final por conseguir su debut mundialista, y no me sorprendería que lo consiga en esta edición, ya sea con el primer lugar de su grupo o ganando el repechaje. ¿Ustedes los ven entrando o se quedarán a las puertas otra vez? Quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios. El penúltimo posible debutante de este video es otro seleccionado de la CAF, que es Cabo Verde, país insular que se ubica cerca de la costa de Senegal, que se encuentra en la posición 66 del ranking FIFA y disputó 4 ediciones de la Copa Africana, contando la de 2023 que se juega en realidad el año siguiente, a la cual se clasificó también. Llegó a cuartos de final en su debut en la edición de Sudáfrica 2013 y en el certamen más reciente de Camerún 2021 se quedó en los octavos de final. Los tiburones azules tuvieron sus 2 ocasiones más claras para debutar de cara a Brasil 2014, donde debían vencer a Túnez en la última jornada de visitantes para pasar a la ronda final. Y lo hicieron por 2-0 y a priori habrían pasado, pero se les dio la victoria a las Águilas de Cartago porque los caboverdianos cometieron alineación indebida. Y para Qatar 2022 visitaban en la última jornada a Nigeria con la misión de vencerla para pasar a la ronda definitiva. Los locales se adelantaron al primer minuto con el gol de Osimhen, pero la visita respondería 5 minutos más tarde igualando el partido con el tanto de Stópira, terminando este en un empate a un gol que les dio el pase a las Super Águilas. Ahora para pelear por el debut en 2026 tienen algunos nombres interesantes como lo son Stópira, su capitán, que juega como lateral izquierdo en la primera división de Hungría con el Fenerbahce, Logan Costa, defensor central que está en la Ligue 1 con el Toulouse, Kenny Rocha Santos, mediocentro que milita en el Ostend de la Jupiler Pro League de Bélgica, Kevin Pina, mediocampista defensivo del Krasnodar de la Premier de Rusia, Ryan Méndez, extremo izquierdo que también puede jugar de delantero centro, que fue referente en estos últimos años con los caboverdianos y está en el Fatih Karagümrük de la Superliga turca, Gary Rodríguez, otro jugador importante que está en la Superliga griega con el Olympiacos, y juega como extremo tanto por izquierda como por la derecha, y Giovanni Cabral, que milita para el Sporting de Lisboa de la Liga NOS portuguesa en la posición de mediapunta. Para clasificar a Norteamérica 2026 tendrán que sobresalir en el grupo D de las clasificatorias africanas, en donde tienen como rivales a Camerún, Angola, Libia, Eswatini y Mauricio. Y aunque los Leones Indomables parten con un ligero favoritismo en este grupo, no se puede negar que la selección dirigida por Bubista ha estado en constante crecimiento, ya que le sacó un empate a Camerún en la pasada Copa Africana de Naciones, donde los cameruneses fueron anfitriones. Así que yo pienso que los caboverdianos darán el batacazo y clasificarán directo en este grupo. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme sus pronósticos en los comentarios. Y el último posible debutante se halla en Asia y es la selección de Uzbekistán. Los Lobos Blancos se afiliaron a la FIFA y a la AFC en 1994 y desde ese entonces clasificaron a todas las ediciones de la Copa Asiática, y con excepción de los certámenes de Emiratos Árabes Unidos 1996,
y Líbano 2000, pasarían siempre la fase de grupos, siendo hasta ahora un cuarto lugar en el torneo de Qatar 2011 su mejor actuación. En mundiales de categorías inferiores tienen un historial muy amplio, pasando a octavos y a cuartos de final en varias veces. Los uzbecos están en el peldaño 74 del ranking FIFA y las chances más cercanas a mi gusto para su debut fueron rumbo a Brasil 2014, donde tras superar a su vecino Kirguistán en la segunda ronda, liderar su grupo en la tercera por encima de Japón, a quien le ganó históricamente de visitante, para luego en la cuarta quedar a 2 puntos de Irán y siendo superado por diferencia de goles ante Corea del Sur, quienes se llevaron los 2 cupos directos de su grupo. Antes de pasar a la otra ocasión donde también se quedaron cerca, un caso similar al anterior les sucedió camino a Alemania 2006. Quedaron como líderes de grupo en la segunda ronda por adelante de Irak, y en la tercera terminaron de atrás de Arabia Saudita y Corea del Sur y delante de Kuwait para acceder a la cuarta ronda ante Bahrein para determinar quién pasaría al repechaje intercontinental ante Trinidad y Tobago. La primera mano se jugó el 3 de septiembre de 2005 en Tashkent y la habían ganado los locales por la mínima gracias al gol de Kosimov, pero la misma se dio por anulada por un polémico arbitraje del japonés Toshimitsu Yoshida. Se volvería a jugar el 8 de octubre de ese año y concluyó con un empate a un gol. Y la vuelta en Manama 4 días más tarde se saldó con un empate sin goles que le dio el pase al playoff a Bahrein por los goles de visitante. Con estos dos casos, Uzbekistán es el único caso de una selección nacional que jugó el repechaje interno pero nunca el intercontinental. Y para Qatar 2022 terminaron segundos de grupo por detrás de Arabia Saudita, pero no fueron uno de los mejores 5 subcampeones de grupo que pasaban a la ronda final de las eliminatorias, siendo esta la primera vez en la que Uzbekistán no clasificaba a la ronda definitiva de las eliminatorias asiáticas, algo que hizo consecutivamente entre 1998 y 2018. Y tiene una camada con nombres muy llamativos y prometedores para pelear la clasificación a Norteamérica 2026, como pueden ser Ibrahimkhail Yuldoshev, lateral izquierdo del Nizhny Novgorod de la primera división rusa, Joyakbar Alijonov, lateral derecho que juega en el Pakhtakor Tashkent de la Superliga de Uzbekistán, Abdulkodir Kusanov, defensa central que destacó en el Mundial Sub-20 de este año y está en la Liga con el Lens, Otabek Shukurov, mediocentro que juega en la Superliga turca con el Fatih Karagümrük, o Dilihon Hamrovekov, otro mediocentro que juega en el plano local con el Pakhtakor Tashkent, Yamshid Iskarendov, mediocampista ofensivo que también juega en la Superliga de Uzbekistán con el Navajor Namangan, Azizjon Ganiev, mediapunta del Shabab Al-Ali de la UEA Pro League de Emiratos Árabes Unidos, y Azurbek Yakshiboev, extremo derecho que está en su país con el Navajor Namangan, y la figura principal que es Eldor Shomurodov, delantero centro que está en el Cagliari de la Serie A de Italia, aunque su pase es propiedad de la Roma. Para 2026 el cuadro de Sreko Katanec empieza en la segunda ronda de clasificación y en su grupo están Irán, Turkmenistán y el vencedor de un preliminar de primera ronda entre Hong Kong y Bután. Jugarán partidos de local y visitante y a la tercera ronda pasan los 2 primeros de cada grupo. A diferencia de formatos pasados, en la tercera instancia no se definirán todos los cupos directos de Asia para el Mundial, sino que solo 6 de ellos. Los otros 2 se sabrán al término de la cuarta ronda, la cual también definirá los clasificados a la quinta que otorga el pase asiático a la repesca intercontinental. Con la ampliación de cupos de Asia que a partir de 2026 tendrán 8 boletos y medio, confío en que es la hora de que Uzbekistán debute en los mundiales absolutos. Estoy convencido de que lograrán obtener uno de esos 8 pasajes directos y así romperán el maleficio mundialista que tienen desde 1998. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse y dejen su like si les gustó, compártanlo y es muy posible que haga una segunda parte con algunos casos más. ¿Ven a alguna de estas selecciones clasificando o seguirán sin hacerlo? Pueden opinar de ello y mencionar otros potenciales debutantes para 2026 en los comentarios. Se despide Alex Futbolero.